Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar hoy con el material relacionado con el principio de superposición que comenzamos a ver la semana pasada. El día de hoy vamos a volver a aplicar ese principio de superposición, pero ahora no a interferencias, sino a un fenómeno que se conoce como ondas estacionarias. Y se les llama así porque precisamente no se trata de una onda viajera, aquellas ondas que tenían la forma X más menos V por T, que si era menos era porque la onda se estaba moviendo hacia la derecha y si era más hacia la izquierda. Sin embargo, sí vamos a aplicar nuevamente, como les digo, el principio de superposición, que era sumar ambas ondas. Entonces, el día de hoy tenemos aquí una figura que es una cuerda que está, digamos que atada o pegada a sus extremos de dos paredes rígidas, ¿verdad? Y hay algún mecanismo exterior, algún dispositivo, algún vibrador que va a producir la perturbación en la cuerda. De tal manera que si una cuerda que está tensa, ¿verdad?, se sujeta en ambos extremos, las ondas viajeras se reflejan desde los extremos que están fijos, ¿verdad? Creando ondas que viajan en ambas direcciones, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y estas ondas, las ondas incidente y reflejada, se combinan de acuerdo con el principio de superposición. Entonces, básicamente, de esta manera es que vamos a generar una onda estacionaria, teniendo una cuerda tensa, ¿verdad? Fija entre dos extremos y hay algún mecanismo accionador, algún tipo de vibrador, ¿verdad? Que se prende, ¿verdad? Se coloca una frecuencia dada y entonces produce esa perturbación en la cuerda que está tensa, ¿verdad? Y esa onda se refleja, se transmite y se refleja. De tal manera que para cualquier instante dado, entre esas dos paredes tenemos dos ondas que se están moviendo en sentido contrario. Y entonces, hoy nuevamente, como les digo, vamos a volver a aplicar el principio de superposición. Recordemos que el principio de superposición lo que dice es que Y es la suma de Y1 más Y2. La semana pasada lo utilizamos con el fenómeno de interferencia, ¿verdad? Tanto en cuerdas transversales, ¿verdad? Como en fuentes coherentes de sonido. Bueno, esta semana lo vamos a aplicar al caso de las ondas estacionarias y es el mismo procedimiento, solamente que ahora como en esa cuerda se genera un patrón que se mueve a la derecha y otro hacia la izquierda, pues entonces ahora vamos a escribir una ecuación para cada una de ellas. Entonces, vamos a tener Y1, que es igual a por el seno de kx menos omega t, para el caso que se mueva hacia la derecha. Y ahora tenemos Y2, que va a ser A por el seno de kx, pero ahora en lugar de menos le voy a poner un más omega t. Y en el caso de ondas estacionarias, por un convenio que se establece en los libros de texto, suponemos que no trabajamos con una constante de fase aquí al final del argumento, sino que suponemos que es cero. Y eso es debido a que ahora que sumemos esa onda, nos vamos a dar cuenta que no se trata de una onda viajera, ¿no? Es decir, no tiene la forma de una onda armónica, como le llama el tiple, sino que se trata de una onda estacionaria, que las partículas en esa cuerda se comportan como un movimiento armónico simple, o sea, un más, ¿verdad? Entonces, en el caso de las ondas estacionarias, pues vean que estas dos ondas están viajando en direcciones opuestas, ¿verdad? Vean los signos, en direcciones opuestas, en un medio dado, y tienen igual amplitud, tienen la misma frecuencia F y tienen el mismo lambda. Entonces vean que para estas ecuaciones es común la A, la F y el lambda. Pues bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a aplicar el principio de superposición para sumarlas esas dos ondas. Y entonces eso es lo que voy a hacer de este lado. Y es igual a Y1 más Y2 y voy a poner Y1 es A por el seno de KX menos omega T más A por el seno de KX más omega T.
¿De acuerdo? Y entonces vean que, al igual que en el caso de la interferencia, pues vamos a tener, la amplitud es un factor común, lo podemos sacar de la sumatoria y nos va a quedar Y es igual a multiplicado por el seno de, voy a dejarlo así en paréntesis, más el seno de, y voy a dejar el paréntesis, teniendo en cuenta que aquí es un menos y aquí es un más, entre ambos términos. Entonces ahora, en ondas estacionarias, usamos otra vez una identidad trigonométrica para darle solución al problema. Entonces, la identidad que vamos a usar es esta. Seno de A más menos B es igual a seno de A por cos de B, ¿verdad? Más menos cos de A por seno de B. Entonces vamos a usar esa identidad que es muy conocida, ¿verdad? También hay una para coseno, ¿verdad? Coseno de A más menos B, que sería entonces cos sen, y se invierte el signo. Pero aquí, pues como estamos trabajando con seno, pues entonces vamos a utilizar la identidad que tiene seno. Bueno, entonces cuando yo aplico esta identidad, vean que en este caso la A viene a ser el K por X y la B viene a ser el omega por T. Entonces lo que necesito es aplicar esa identidad para llegar a una relación donde yo pueda mostrar la Y resultante de esa onda estacionaria. Bueno, esa parte me la voy a brincar y voy a poner de una vez el resultado que es con el que siempre vamos a trabajar. Cuando sumamos dos ondas de este tipo, ¿verdad? Que van en sentido contrario, en el caso de una cuerda que está tensa entre dos paredes rígidas, pues entonces el resultado que vamos a obtener es este. Y es igual a 2A multiplicado por el seno de KX. Voy a ponerle aquí paréntesis cuadrado por coseno de omega t. Entonces, esa ecuación que acabo de escribir ahí es la suma ya, es el resultado de aplicar esa propiedad trigonométrica, esa identidad trigonométrica a estas dos ondas, a Y1 y Y2. Entonces, vean que esa es la ecuación de una onda estacionaria. Y nuevamente, no se trata de una onda viajera, porque vean que ya ahora el argumento no tiene la forma kx menos omega t como lo tienen las ondas individuales. Vean que una tiene kx menos omega t y la otra tiene kx más omega t. Esas son ondas armónicas viajeras. Vean que cuando se sumaron ahora, en el caso de ondas estacionarias, no se recupera o no se obtiene una onda armónica o lo que llaman una onda viajera. Vean que ahora se parece más a un movimiento armónico simple. Recordemos la solución del movimiento armónico simple. Habíamos dicho cuando vimos oscilaciones que la solución es un A multiplicado por coseno de omega t más phi. Entonces vean que ahora la onda viajera, la onda estacionaria tiene esta forma. Vean que aquí está el coseno de omega t, solamente que ya no está una fase, no hay una fase porque desde el principio dijimos que eran cero. Entonces no va a aparecer. Y ahora lo que es la amplitud en el movimiento armónico simple, ahora es todo el término que está encerrado entre esos corchetes, ¿verdad? Vean que ahora la amplitud tiene una característica muy importante y es que ya no es constante, sino que es una función ¿de quién? De la X, de la posición a lo largo de esa cuerda. Vean que en este caso tengo una cuerda que le puedo poner condiciones de frontera y voy a decir que este punto de aquí es el X igual 0. Y el otro punto es el X igual L. ¿Verdad? Entonces, en los problemas de ondas estacionarias, por lo general se trabajan con condiciones de frontera para resolver el problema o resolver alguna ecuación diferencial que aparezca. Este problema, aunque es muy conocido de la física clásica, pues como verán más adelante en sus cursos de la carrera de física, es un problema que aparece en otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en física moderna se lo van a encontrar con el mismo formalismo matemático. Bueno, por ahora estamos estudiándolo simplemente en una cuerda que está tensa entre dos paredes. Bueno, entonces les decía que esta es la solución de la onda estacionaria. El K sigue calculándose de la misma forma, es decir, el número de onda continúa calculándose como 2pi entre lambda.
Entonces, vean que ahí aparece el K en el argumento del seno, ¿verdad? Entonces, K continúa siendo 2pi sobre lambda, igual que siempre lo hemos calculado. Y omega continúa calculándose como 2pi por f. Entonces, vean que eso no ha cambiado. Es decir, si vemos las características ahora de esta onda estacionaria, de la onda resultante, pues lo que vamos a ver es que la onda estacionaria continúa teniendo la misma frecuencia omega. Solamente que ahora las partículas de ese medio, de esa cuerda que está siendo sometida a ese vibrador, a ese aparato externo, ¿verdad? Que las pone a vibrar con una frecuencia dada, ahora esas partículas están oscilando, como que si se tratara de una colección de resortes, como se vio en el movimiento armónico simple, que teníamos una partícula pegada a un resorte y que hacía un movimiento de vaivén. Pues aquí cada partícula de esa cuerda, cuando se acciona el vibrador, hace un movimiento, una oscilación pequeña, ¿verdad? De amplitud pequeña, y es un movimiento armónico simple. Entonces, la onda estacionaria, la resultante, ¿verdad? La Y, continúa teniendo la misma frecuencia omega. Ok. La otra característica, les decía ahora, es que la amplitud resultante de la onda estacionaria es lo que está dentro del corchete, que sería 2A, 2 multiplicado por la amplitud de cada una de las ondas individuales, y eso a su vez multiplicado por el seno de K por X. Y la K sigue calculándose como 2pi entre lambda, que es lo que tenemos aquí, el número de onda. Solamente que ahora esa amplitud resultante ya no es constante, sino que va a cambiar dependiendo de la posición o del punto en la cuerda que se esté estudiando. Entonces, esta cuerda aquí, después vamos a ver ahora que genera unos patrones. Por ejemplo, la cuerda puede generar un patrón de esta manera, en donde solamente vemos lo que se llama un párpado o le dicen un vientre, ¿verdad? Luego vamos a ver que la palabra técnica para referirse a ese párpado, ¿verdad? A ese ojo, es un antinodo, ¿verdad? Pero ahora vamos a pasar a ver esa notación, esa simbología que se usa cuando se forman esos patrones. Aquí yo estoy dibujando uno, pero pueden haber dos, pueden haber tres, cuatro, cinco, dependiendo de la frecuencia que usted le dé al aparato que produce la vibración. Bueno, entonces, dependiendo de esos patrones, el punto en cuestión en estudio va a estar en una posición X, ¿verdad? Entre X igual 0 y X igual L. Entonces, ese X, vean que puede ser esta abertura de aquí, que es un máximo, o esa X puede ser el X igual a 0, en donde no hay amplitud, ¿verdad? O el X igual a 0, a L, perdón, en donde no hay amplitud tampoco. Entonces, ahora más adelante nos vamos a referir a la notación de esos puntos. Lo cierto es que tenemos que tener claro que se trata ahora de un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Un movimiento armónico simple con el cual efectúan la oscilación las partículas de esa cuerda. Bueno, entonces, la otra característica es que, bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que las partículas vibran con un movimiento armónico simple y la amplitud depende de la posición, es decir, depende de la X. Entonces, como la amplitud de una onda estacionaria en cualquier valor de X es igual a 2A seno de KX, vemos que ahora la amplitud máxima tiene que ser cuando el seno de Kx es igual a 1. Entonces vamos a ver esas otras características en las ondas estacionarias. Ya vemos que la amplitud resultante ahora es 2 por A por el seno de Kx. Entonces la pregunta ahora es ¿cuándo tiene un valor máximo? Es decir, ¿cuándo esta amplitud resultante es máxima? Bueno, esa amplitud es máxima cuando es únicamente igual a 2A. Es decir, cuando el seno de Kx es igual a 1 o a menos 1. Entonces vean que si yo quiero determinar la amplitud máxima, tengo que poner la condición de que seno de Kx tiene que ser igual a más menos 1. Y de esa forma, entonces, el argumento, el Kx, tiene que ser igual a pi medios, ¿verdad? 3 pi medios, 5 pi medios, y así sucesivamente. Ok, y como K ya dijimos que es
2pi entre lambda, pues entonces ahora con esto podemos encontrar lo que se llama, si yo sustituyo esto aquí, voy a encontrar lo que se llaman las posiciones de los antinodos. Y yo les puse de subíndice AN para referirme a la palabrita antinodo. Y entonces esas posiciones ahora son lambda cuartos, el siguiente es 3 lambda cuartos, el siguiente es 5 lambda cuartos, y así sucesivamente. Y podemos generalizarlo a n lambda cuartos, ¿verdad? Entonces, esas son las posiciones de los antinodos. ¿Cuáles son los antinodos? Los antinodos son lo que hablamos ahora, esos vientres que se forman en la cuerda cuando está sometida a una frecuencia particular. Entonces, por ejemplo, cuando yo, tengo esta cuerda y tengo esto así, pues lo que voy a decir es que tengo únicamente un antinodo, ¿verdad? Vean que el antinodo tiene amplitud máxima. Es esta amplitud que tiene aquí, que decimos que vale ¿cuánto? Que vale 2A. Y los puntos en donde la amplitud es 0 se llaman nodos. Entonces, en esta figura que estamos formando aquí, vamos a tener un nodo, un antinodo y otro nodo. Entonces, nuevamente, los antinodos son los puntos, las posiciones en X, donde tenemos la amplitud máxima. Y los nodos son las posiciones a lo largo de la cuerda, donde la amplitud es 0. ¿Ok? Entonces, aquí acabamos de calcular la posición de los antinodos. Solamente que hay que restringirlo. Es decir, esa posición de los antinodos, en general, es n por lambda cuartos, donde la n va a tener el valor de 1, 3, 5, ¿verdad? Para todos los valores impares. Y eso es lo que se llama la posición de los antinodos. Esa n, obviamente, lo que está haciendo es contando, ¿verdad? Los patrones que se van a formar para una frecuencia de vibración dada del aparato que pone a oscilar a la cuerda, ¿verdad? Del vibrador como tal. Entonces, esa n simplemente es el mecanismo de conteo. Bueno, entonces, los antinodos adyacentes, es decir, los que están a la par, si hubieran más, ¿verdad? Porque vean que aquí puede ser que el patrón, dependiendo de la frecuencia, haga 2 párpados. Entonces ya ahí tendríamos un nodo, un antinodo, otro nodo y otro nodo. Entonces, en el caso cuando tenemos 2 párpados o 2 segmentos o 2 vientres, digo todas las palabras porque son las palabras que me he encontrado en diferentes libros de texto como lo refieren. Sin embargo, el nombre técnico correcto es antinodo. Entonces, en esta figura tenemos 2 antinodos y tenemos 3 nodos, ¿verdad? Si hubieran 3 párpados, tendríamos 3 antinodos y habría que contar cuántos nodos hay. Bueno, entonces, en general, los antinodos adyacentes, están separados por lambda medios. Entonces, por ahí este es un resultado importante. ¿Cuál es la distancia de un antinodo a un antinodo que sean adyacentes? El resultado es que están separados lambda medios. Ok, bueno, entonces ese es el caso de los antinodos. Vamos ahora al caso de los nodos, que son los puntos en donde la amplitud vale 0. Entonces esa parte la voy a hacer por aquí. En el caso de los nodos, esto era para los antinodos, ¿verdad? En el caso de los nodos, pues entonces, en el caso de los nodos, la amplitud es 0, ¿verdad? O son puntos de amplitud mínima o 0, ¿verdad? Y ocurren cuando se satisface esta ecuación, la anterior, ¿verdad? Cuando yo hago que la amplitud resultante, ¿verdad? Que es igual a 2A por el seno de KX,
La única forma que esto sea 0 es que seno de kx sea igual a 0, ¿verdad? Para los nodos, ¿verdad? Que son estas posiciones. La posición en x igual 0 o la posición en x igual L son nodos, ¿verdad? Si usted ve el dispositivo, el mecanismo que produce la vibración, si va a tener la oportunidad de verlo en el laboratorio o en algún video, pues va a ver que la guía que está pegada a la cuerda aquí, ¿verdad? Cuando produce la oscilación, aproximadamente se comporta como un nodo, porque siempre la podemos ver en este punto. Aunque se está moviendo, ¿verdad? Porque es la que está la responsable de generar la oscilación, pero es decir, a grosso modo, ¿verdad? Podemos decir que se trata de un nodo. Bueno, entonces, para satisfacer esto, pues necesitamos que K por X sea igual a pi, a 2pi, a 3pi, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y si sustituyo nuevamente que el K es 2pi entre lambda, puedo relacionar entonces ahora la posición de los nodos. Y ahora yo le pongo xn para referirme a la posición de los nodos. Y esa posición de los nodos ahora es lambda medios para el primero, para el siguiente es lambda, para el siguiente es 3 lambda medios y así sucesivamente. De tal forma que los podemos generalizar a n por lambda medios. Y ahora n incluye al 0. Decimos que es 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces a la hora de contar nodos, pues partimos de los números naturales. 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Utilizando esta ecuación. Y cuando contamos antinodos, utilizamos la secuencia de los números impares. Es una forma de escribirlo, ¿verdad? Más que todo basado en las propiedades matemáticas de la trigonometría. Sin embargo, se puede escribir de otras formas, ¿verdad? Pero digamos, estos son los casos generales. La x a n, que es la posición de los párpados, ¿verdad? Esta posición, esta, ¿verdad? La X que está aquí, la X que está aquí, ¿verdad? A lo largo de la cuerda, o la posición de los nodos, que son los puntos donde la amplitud es 0. Bueno, entonces, la distancia entre un nodo y un antinodo, la distancia entre un nodo y un antinodo adyacentes, ¿verdad? Es lambda cuartos, ¿verdad? Es la mitad de la longitud de onda. Bueno, entonces ahí tenemos la distancia de antinodo a nodo. La distancia de nodo a nodo, me falta, es también lambda medios. Entonces, esos resultados ayudan algunas veces cuando estamos haciendo alguno de estos ejercicios para ondas estacionarias. Bueno, entonces vamos a continuar. Resulta que las ondas estacionarias se pueden estudiar relacionando la tensión de la cuerda, ¿verdad? Con la velocidad. Ya tenemos una fórmula, que era la que habíamos visto en ondas al principio del material, que era que la velocidad dependía de una propiedad elástica, ¿verdad? Del medio, que es la cuerda en este caso, y entonces era la raíz de la tensión entre la densidad lineal. Bueno, aquí en ondas estacionarias, como tenemos la cuerda tensa, podemos hacer uso de eso para calcular la velocidad del pulso como tal, ¿verdad? Porque recuerden que un punto particular en la cuerda lo que hace es oscilar con un movimiento armónico simple. Entonces, en el caso de las ondas estacionarias, la cuerda tiene un número de patrones naturales de vibración, que son estos que estamos contando, ¿verdad? En el caso de los antinodos, los contamos con los números impares, y en el caso de los nodos, con los números naturales. Entonces, la cuerda tiene un número de patrones naturales de vibración, ¿verdad? Y esos patrones naturales se les llaman los modos normales, ¿verdad? Y es el mecanismo para contarlos. Entonces, resulta que la cuerda, por decirlo de alguna manera, está cuantizada. Es decir, yo puedo escribirla en términos de un factor, ¿verdad? Que está relacionado a su vez con la frecuencia y con la longitud de onda.
Entonces esta cuerda siempre va a tener obviamente la misma longitud porque está fija o atada a dos extremos que están, o sea, a dos paredes que no se mueven. Entonces lo que sí puedo hacer es particionar o cuantizar, ¿verdad? La cuerda en términos de la longitud de onda y de la frecuencia del aparato que produce la vibración. De tal manera que en general, para los modos normales, yo puedo en ondas estacionarias decir que lambda n, le pongo un subíndice n, es igual a 2L entre n. Y eso es la longitud de onda de diversos modos normales de vibración. Es decir, aquí estoy contándolos como n igual 1, 2, 3, ¿verdad? De esa manera, donde la n, pues es el enésimo modo normal de vibración. Y la frecuencia natural ahora la podemos calcular utilizando esta ecuación. V es lambda n por Fn, podemos aplicar esta ecuación y de aquí yo puedo despejar, el Fn, de tal manera que el Fn ahora es n por V dividido entre 2L. Entonces ahí tengo una forma de relacionar la cuerda, cómo está cuantizada la cuerda, la longitud de la cuerda, en términos de la longitud de onda y su frecuencia. Y esos modos normales, pues entonces ahora los contamos de esta manera. Para el N1, vamos a decir que está oscilando en la frecuencia fundamental, ¿verdad? El N2 en el segundo armónico, el N3 en el tercer armónico y así sucesivamente. Ok, entonces, pues la frecuencia la podemos calcular de esa manera. Y ahora vean que la velocidad, habíamos dicho que también podemos recurrir a las propiedades de la cuerda, donde recordemos que esto era la tensión, ¿verdad? La tensión a la que está sometida la cuerda entre esos dos extremos, y el mu, que es la densidad lineal de masa, que es la masa por la longitud de la cuerda. Y yo afuera le pongo un subíndice con una C minúscula para ayudarme a recordar que esta masa es la masa de la cuerda y la L minúscula es la L de la cuerda. Y es una forma de caracterizar entonces el medio elástico. De tal manera que la frecuencia más baja corresponde a n igual a 1. Y esa frecuencia se llama la frecuencia fundamental. Así se llama, la frecuencia fundamental. Y si yo aplico eso aquí en estas ecuaciones, en estos resultados que tengo aquí, pues la frecuencia fundamental se va a calcular de la siguiente manera. Para n igual a 1, la frecuencia fundamental para cualquier n, n es 2L, n entre 2L, raíz de f entre mu. Para cualquier n. Sin embargo, para la frecuencia fundamental, que es n igual a 1, entonces F1 va a ser igual a 1 entre 2L, raíz de la tensión entre mu. Y ahí tengo pues una forma de relacionar la frecuencia, la longitud de onda con la velocidad de la onda. Ok, entonces a F1 se le llama el primer armónico también. F1 se llama primer armónico. Primer armónico. O también le dicen frecuencia fundamental. Vean esa notación, ¿verdad? Que se está utilizando. F1 es el primer armónico o la frecuencia fundamental. Entonces el F2, ¿quién sería el F2? Bueno, sustituyo aquí. El F2 sería, si pongo un 2 ahí en la N, se cancela con ese 2 y me queda 1 sobre L raíz de Ft entre mu. Entonces ya este sería el segundo armónico. Y así sucesivamente, si sustituyo n igual 3, entonces sería el tercer armónico. Bueno, entonces, estos resultados que vemos aquí, que son de la física clásica, ¿verdad? Ya
muy conocidos ya desde finales del siglo XIX. Luego fueron utilizados, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, el modelo que desarrolló Niels Bohr, ¿verdad? En 1913, que lo venía trabajando desde 1905, pues él utiliza estas ideas, las ideas de las ondas estacionarias, ¿verdad? Y lo mezcla con la teoría de radiación electromagnética de esa época, ¿verdad? La teoría clásica de la radiación, y utiliza otros resultados de la mecánica clásica, ¿verdad? Resultados clásicos de esa época, y mezcla esto, ¿verdad? De cuantizar, ¿verdad? Y con eso es que comienza o con eso planteó la idea de las órbitas en el átomo de hidrógeno, y que fue un modelo que funcionó, es decir, describía muy bien el comportamiento de ese átomo. Por supuesto, más adelante el modelo simplemente no sirve para otros casos, ¿verdad? Pero el resultado que tuvo Bohr fue un éxito rotundo, ¿verdad? Para el átomo de hidrógeno. Y él utilizó estas ideas, ¿verdad? Si ya han estudiado el modelo del átomo de Bohr, se darán cuenta que también aparece la N por ahí, ¿verdad? Es una forma de cuantizar el modelo, de contar las órbitas, ¿verdad? Utilizando resultados de la física clásica. Bueno, vamos a continuar. Les decía que estábamos estudiando esta secuencia, ¿verdad? Esta serie de frecuencias, ¿verdad? Que las vamos a llamar a la primera, el primer armónico o frecuencia fundamental, segundo armónico y así sucesivamente. Pues bien, esa Fn se llama la serie de los armónicos. Cuando hablamos de la Fn, de la F enésima, que se puede calcular de esta manera, pues entonces estamos hablando de la serie de los armónicos. Así le dicen, la serie de los armónicos. Y esa serie, pues, tiene este orden, F1, F2, F3, ¿verdad? Y a eso le dicen la serie armónica, ¿verdad? Donde F1 es la frecuencia fundamental, ¿verdad? O primer armónico. Resulta que a partir de F2 para allá, todas se pueden escribir en términos de F1. Si notamos aquí en la ecuación ese detalle, pues vean que yo esa serie también la puedo poner escrita en términos de F1, de tal manera de que F1 es el primer armónico, el segundo armónico sería 2F1, el tercer armónico sería 3F1 y así sucesivamente. Entonces a esto le dicen el segundo armónico. Ya dijimos por allá, ¿verdad? Que se le dice el segundo armónico. O también otra notación que se usa mucho es la de el primer sobretono. Así, primer sobretono. Entonces a 3F1 hablamos del tercer armónico. O también a este le decimos el segundo sobretono. Esa palabra está más relacionada, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los instrumentos musicales, ¿verdad? Llámese un bajo, ¿verdad? Una trompeta, porque a la hora de afinarlos utilizan esta nomenclatura, esta forma de referirse a esos armónicos. Bueno, entonces, esa serie, pues vean que es bastante, la vamos a usar, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Este numerito es el modo normal, ¿verdad? De esa serie armónica, el que está contando precisamente en el modo en el que se encuentra. No la confunda con la n de la posición de los nodos y los antinodos, porque en ese caso nosotros lo que estamos es calculando la x, la posición entre x igual 0 y x igual l, que es la longitud de la cuerda. Y por lo que habíamos dicho de las propiedades de la trigonometría, pues entonces decidimos usar para los antinodos los n's impares y para los nodos los n's naturales. Pero no lo vaya a confundir con el modo normal de vibración. No son exactamente lo mismo. Bueno, entonces, bueno, resulta que también este material nosotros lo podemos estudiar en columnas de aire, ¿verdad? O lo que se llaman tubos cerrados o tubos abiertos.
Entonces, cuando nosotros tenemos, es decir, para ondas sonoras, cuando tenemos un tubo, ¿verdad? Donde se propaga es decir, una onda sonora, aire, por ejemplo, depende mucho de si el tubo está cerrado por un lado o si está totalmente abierto. Imaginen, por ejemplo, una flauta, ¿verdad? Una flauta de estas que tiene una parte obstruida, ¿verdad? Obturada al final o abierta, ¿verdad? La parte obturada por donde uno sopla y la parte por donde sale el sonido. Pues eso podríamos considerarlo un tubo semiabierto, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones del problema y también de las características del instrumento. La cosa es que si usted tiene un tubo y lo tapa por un lado, ¿verdad? Y produce una onda sonora, estos patrones que usted ve en la cuerda, los patrones que vimos ahora, ¿verdad? De que se forma un modo, dos modos, etcétera, también aparecen. Es decir, también se pueden estudiar ahí dependiendo de eso, de si está abierto o si está cerrado. Entonces, eso que vamos a ver ahora se llaman las ondas estacionarias en columnas de aire. Ondas estacionarias en columnas de aire. Entonces, básicamente hay dos casos, que son los tubos abiertos ¿verdad? En ese caso, pues lo que vamos a tener es algo así, ¿verdad? Un tubo abierto en ambos lados, por donde se propaga la onda, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las características del tubo, pues vamos a observar dentro de ese tubo esos patrones, esos párpados, esos vientres que se llaman los nodos y los antinodos. Entonces, en este caso, la frecuencia, la Fn, responde también a esta misma ecuación. Fn es igual a NV entre 2L y N, el conteo comienza en 1, 2, 3, ¿verdad? Y Fn es NF1, que sería la serie de los armónicos, ¿verdad? Ok, y si eso sí está abierto. Ahora, si los tubos están cerrados o semiabierto, que le dicen también, semiabierto es cuando está cerrado por un extremo. Entonces hay que tener cuidado con esa notación, ¿verdad? Cuando le hablan de tubos cerrados, en realidad le están diciendo que es un tubo semiabierto, ¿verdad? Porque el patrón de la onda tiene que pasar por algún lado, ¿verdad? Tiene que salir por algún lado el sonido. Entonces, para cuando es este caso, que es semiabierto, pues entonces la Fn ahora tiene esta forma, N por V entre 4L. Y el N lo vamos a usar con la secuencia de los números impares. Y nuevamente, esta Fn también es una serie armónica. También se puede escribir en términos de la frecuencia fundamental, al igual que en el caso de los tubos abiertos. Entonces, estos patrones que observamos aquí dependen de esa característica, ¿verdad? De la naturaleza del tubo, ¿verdad? Si está abierto en ambos extremos o si está cerrado, que quiere decir semiabierto, ¿verdad? Es decir, abierto por un lado y cerrado por otro. En este caso es algo así, ¿verdad? Está diciendo que es algo así, que por aquí está abierto y por aquí está cerrado. Realmente no es que está cerrado, sino que tiene una abertura muy pequeña por donde está saliendo la onda sonora. Entonces, aquí la aplicación son todos los instrumentos de aire, de viento, ¿verdad? Flautas, clarinetes, trompetas, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, también en el caso de tubos cerrados, yo podría variar aquí la Fn y escribirla de esta manera, pero ya es una propiedad matemática
y no tiene nada que ver con la parte experimental, ¿verdad? Si utilizo la frecuencia así, pues entonces los n ya no corren como los impares, sino que son el 1, el 2, el 3, sin contar al 0. Y habría que tomar también los pares. Pero igual, este es un resultado que daría lo mismo si usamos esto, ¿verdad? Es simplemente una forma, un detalle más atendiendo a la forma de escribir, de presentar esa serie de los modos, que otra cosa, ¿verdad? No tiene nada que ver con la parte experimental. Bueno, entonces, esta es la parte de ondas estacionarias que les quería mostrar. Y también por ahí, en el libro, aparece el concepto de resonancia, que nosotros no lo vimos cuando vimos las oscilaciones, movimiento armónico simple, por razones de que se eliminó por tiempo, ¿verdad? Pero aquí aparece en la parte de ondas estacionarias. Y básicamente es un concepto sencillo, ¿verdad? Lo que dice la resonancia es que las ondas estacionarias tienen un conjunto de frecuencias naturales, dadas por esta ecuación, ¿verdad? Por la ecuación que tiene la n, ¿verdad? Entonces, resulta que la amplitud del movimiento resultante va aumentando. Es decir, cuando usted tiene el aparato funcionando, el mecanismo activador, el accionador, que va cambiando la frecuencia, pues entonces se encuentra aparece el fenómeno de resonancia cuando ambas frecuencias se igualan, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos tener un tubo cerrado, por ejemplo, o semiabierto, como este caso, y a la par vamos a tener la cuerda que está siendo accionada por el vibrador. Entonces son dos sistemas que pueden entrar en resonancia, ¿verdad? De tal manera que la frecuencia de este sistema se iguala con la frecuencia del tubo cerrado, ¿verdad? Entonces, en ese caso decimos que la frecuencia de la fuerza aplicada, por la fuerza aplicada por el dispositivo que produce la vibración, va a ser igual a la frecuencia enésima de la columna de aire que está moviéndose en esta dirección. Es decir, cuando hay resonancia es porque necesitamos comparar dos sistemas. En este caso estoy dando el ejemplo de un tubo semiabierto y una cuerda, ¿verdad? En oscilaciones, en movimiento armónico simple, la resonancia, recuerden que se alcanzaba cuando se ponía un objeto a vibrar, ¿verdad? Y se igualaban ambas frecuencias. Por ejemplo, cuando alguien intenta sacar un carro, ¿verdad? Que está metido en una cuneta, lo que hacen es que lo empujan, ¿verdad? Y lo dejan que vuelva a bajar y lo vuelven a empujar. Y en un momento dado, con el mismo impulso que va la llanta, ¿verdad? Que lo van a sacar de la cuneta, lo terminan sacando, ¿verdad? Ahí se dice que ambos sistemas están en resonancia, entraron en resonancia, ¿verdad? Y de esa manera es que sacan un carro que está metido, que quedó, digamos, metido en una cuneta en donde no puede salir, aplicando una fuerza de vaivén, de tal manera que cada vez que la llanta se devuelve, vuelven y le aplican otra fuerza hasta que logran sacarlo. Cuando lo sacan, decimos que entraron en resonancia ambos sistemas. Lo mismo ocurre aquí, ¿verdad? La frecuencia de uno de los sistemas se iguala con la frecuencia del mecanismo accionador que produce la vibración y ahí decimos que hay resonancia. Entonces hay algunos problemas en el libro que le dicen eso, que el sistema entró en resonancia o que por resonancia la frecuencia es tal. Lo que le está diciendo es que utilice esa frecuencia para encontrar algún otro dato de uno de estos dos sistemas. Es decir, por ejemplo, aquí usted puede conocer la longitud de la cuerda y aquí conoce, no sé, la longitud del tubo, o aquí le dan el modo normal de vibración y aquí le dicen que calcule la frecuencia. Es decir, lo que quieren es que usted, desde el punto de vista matemático, haga un sistema de ecuaciones y de una despeje para sustituir o para hallar alguna incógnita que le estén pidiendo de alguno de esos sistemas. Bueno, entonces, este es el material de ondas estacionarias, que como verán es muy corto y
en una próxima clase vamos a hacer algunos problemas de aplicación sobre las ondas estacionarias.